Bien, vamos a conversar con Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Colindustria. Bienvenido, Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, a veces uno se pone a conversar y dice, ¿por dónde iniciamos? ¿Por dónde encaminamos la conversación? Y a veces uno dice, bueno, y lo que está pasando en el día a día, eso nos afecta a todos, ¿no? A la sociedad como tal y dentro de la sociedad al sector empresarial. Hay un nivel muy grande de confusión, de incertidumbre que mencionábamos. ¿Qué crees tú que va a ocurrir en Venezuela? Vamos marchando hacia algo que nos puede llevar a una situación aún más extrema y más peligrosa, ¿no? Bueno, Carlos, yo creo que evidentemente se instaló una matriz de cambio en el país. Hay una porción muy relevante del país que quiere un cambio. Y dentro de ese cambio, más allá de aquellos que están tratando de organizar el cambio de la forma más ordenada posible, hay que ver hacia dónde se transita en ese cambio. Y es ahí donde yo creo que comienza una discusión que es fundamental y que se tiene que tener en paralelo a todo el proceso, digamos, de acontecimientos cotidianos que se van sucediendo en lo que luce ser un periodo que está finalizando, ¿no? Ese tránsito tenemos que, como te digo, discutirlo suficientemente bien. ¿Cuál es el país que queremos? ¿Cómo se dibuja ese país? Y ahí yo creo que el foco tiene que ser desde el punto de vista de la economía, que es lo que le compete a los gremios empresariales, vamos, planificar cómo debe ser. Colindustria ha estado desarrollando planes como para que se pueda traducir planes que se puedan traducir en una reconstrucción del sector empresarial. Y dentro de eso tenemos ahorita el 12 de julio nuestro congreso anual que se lo vamos a dedicar al tema de petróleo. En Venezuela, sin duda que el petróleo sigue siendo el factor fundamental de ingresos en divisas, pero tenemos simultáneamente como una ventana mundial de cambio energético en el cual la huella del petróleo cada vez pesa más dentro del mercado energético. Ahí las energías alternativas, los carros que funcionan sin combustibles fósiles hacen que cada vez se vaya a consumir menos combustible. Y eso nos da una ventana de oportunidad muy corta para el uso del petróleo. En consecuencia, vamos a tener esta discusión con expertos en el tema, porque tenemos que tener muy claro hacia dónde queremos construir ese país. ¿Lo queremos un país rentista como ha sido en el pasado, con una tasa de cambio que privilegia las importaciones, cosa que se exacerbó con el presidente Chávez, o queremos un país distinto? Ahora, imaginemos que, bueno, viene un proceso de cambio, se consolida un proceso de cambio, digamos, el ingreso fundamental que tiene el país será por buen tiempo la renta petrolera, porque reanimar y reactivar toda la industria o reactivar el aparato productivo en términos generales lleva su tiempo, no es imposible, tampoco es una cosa que va a tardar una eternidad. Por lo tanto, hay que manejar muy bien la situación de nuestra industria petrolera, sobre todo por el estado de declinación y deterioro que tiene, ¿no? Bueno, imagínate, un proceso de cambio asumiría eventualmente por vía electoral, porque es lo que establece la Constitución, un nuevo gobierno. ¿Y cómo asume ese nuevo gobierno la industria petrolera? ¿En qué estado le van a dejar la industria petrolera a un nuevo gobierno? Bueno, fíjate que eso que tú dices, de que por un buen tiempo los ingresos petroleros van a ser fundamentales, es ahí donde yo creo que está la gran duda, Carlos. No va a ser por un buen tiempo. Cuando tú ves Digo, en una primera etapa, ¿no? Porque no tenemos otra cosa. Pero, claro, pero es que un buen tiempo, ¿qué significa? Significa por los próximos 50 años. No, y es ahí donde hay mucha duda. ¿Significa por los próximos 20 años nada más? ¿O significa que desde ya vamos a estar viendo unos precios del petróleo que van a estar declinando progresivamente? Fíjate que el petróleo está en este momento en niveles de $40 el barril y hay muchísimos expertos que dicen que va a pasar a $8 el barril, cuando progresivamente todas las energías alternativas vayan avanzando, como han venido avanzando, indubitablemente. Y el petróleo de esquisto, que ya tiene un costo que es sustancialmente menor al costo que tiene Venezuela de producción en este momento. Entonces no es que el petróleo se va a acabar, pero es que sus niveles de precio van a ser tales que no van a permitir que Venezuela viva nunca más de los ingresos petroleros como vivió en el pasado. En consecuencia, para que eso puedas tenerlo resuelto, tú tienes que pensar cómo va a ser ese país. Va a ser un país de industrialización. Si va a ser un país de industrialización, ahí tienes unos temas de tasa de cambio, y tienes unos temas de acceso de tecnología, y tienes unos temas de inversiones extranjeras. El tema de inversiones extranjeras es muy importante porque se habla mucho de que tenemos que abrirnos a las inversiones extranjeras. Pero si no da seguridad jurídica, por ejemplo, la inversión extranjera no va a llegar, ¿no? Bueno, no solamente eso. Fíjate lo que pasó en Perú con la época de Fujimori. Sí. Exactamente. Perú
pasó a ser en gran medida de compañías multinacionales. Los venezolanos queremos que después de haber transitado por esta tragedia por la cual estamos pasando, a estos costos tan altos que estamos teniendo en términos de empobrecimiento y en términos de vidas humanas, pase el país a pertenecer a compañías extranjeras. Ahí tenemos que los venezolanos tener una participación importante en el patrimonio de los bienes de producción, que se puede dibujar de muchas formas, ¿no? Pues sí, sin duda que la inversión extranjera es fundamental. Claro, porque la tentación que surge, bueno, ¿cómo vamos a hacer un país en situación muy grave, una industria petrolera declinando, una situación como la que tú planteas de escenarios de futuro? Ajá, entonces le vas a entregar el país al capital foráneo así nomás, y el capital nacional, ¿cómo queda allí? No solamente el capital, sino los venezolanos mismos, cómo quedan, ¿verdad? Por eso que tenemos que discutir eso y tiene que haber una planificación de cómo se va a hacer. Con Industria ha venido sosteniendo desde hace mucho tiempo que este proceso de cambio de país, de un país distinto que queremos tener hacia futuro, tiene que pasar porque los ciudadanos son los que son los dueños de los bienes de producción y no el Estado. Si tuviésemos un país en el cual el ciudadano es el dueño del sector petrolero, dividido en, como se pueda dividir, en extracción, refinación y distribución a través de muchas empresas distintas, pero es el ciudadano el que recibe el ingreso producto de su inversión en una empresa y por eso paga impuestos y le exige al gobierno de turno, porque todos son gobiernos de turno, es muy distinta la relación a la relación que tenemos en este momento. De cara al futuro, Juan Pablo, quienes vayan a asumir eventualmente a través de la vía democrática y electoral un nuevo gobierno, por llamarlo de esta forma, tienen que tener claro que la empresa privada es vital, fundamental para que esto ocurra. Sin participación de la empresa privada nacional no es posible ese cambio, ¿no? Bueno, eso es justamente lo que hay que discutir, Carlos, porque yo creo que para que podamos tener una salida que sea consensuada, una salida me refiero a una planificación de futuro que sea consensuada, tenemos que tener consensos también en cuáles son las carencias que estamos teniendo en este momento. Aquí hay personas que piensan que el problema no está tanto en el diseño del modelo, sino en quién lo dirige, ¿verdad? Que si fuesen ellos los que lo estuvieran dirigiendo, pues no habría ningún problema. Hay personas que por el otro extremo dicen, bueno, que hay que cambiar absolutamente todo. En vez de ser un país centralizado, tiene que ser un país federativo en el cual todo sea propiedad privada. Pues por supuesto que dentro de eso, en el medio hay muchísimo... Hay liberalismo extremo ya, ¿no? Bueno, dentro de eso yo creo que hay que tener suficientemente debatidos. Y yo creo que el principal consejo es el debate sobre cuál es el país que queremos. Eso lo han hecho ustedes como sector privado, pero los políticos, los que tienen la responsabilidad de dirigir un gobierno, ¿lo han hecho también? Bueno, que yo creo que ahí, Carlos, radica una parte del cambio que tenemos que tener. El país que queremos no está basado en que el político me diga este es el plan, sino en que yo le diga como sociedad al político el plan que tú tienes que instrumentar es este. Aquí la sociedad es la asamblea de accionistas y el político es el gerente. Si superponemos eso, o sea, si invertimos esas condiciones, pues vamos a regresar al país que tuvimos en el pasado. Claro, a ello voy. ¿Y cómo modificar esa aberrante mentalidad estatista que históricamente han tenido los políticos venezolanos? Porque es aberrante, ¿no? Esto ha sido básicamente un capitalismo de Estado apoyado en una renta petrolera históricamente hablando. Así es, Carlos. Fíjate que yo creo que ya la percepción que el ciudadano tiene con respecto a su participación en la actividad pública ha cambiado de manera importante. Estas personas que han salido a manifestarse, a decir hasta aquí llego, no soporto más, quiero un cambio, esas personas no van a estar dispuestas a entregar un cheque en blanco como se hizo en el pasado para que otro decida por uno. Así como sucedió con el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés, en el cual él hizo unas promesas electorales y salió con unas medidas que eran totalmente distintas, que pueden haber sido muy beneficiosas, pero que no fueron lo que se conversó previo a las elecciones. Y lo mismo sucedió con el presidente Chávez. Bueno, todo esto se discutirá en parte, ¿no? Seguramente en ese Congreso anual del 12 de julio. Bueno, gracias, Juan Pablo, por haber estado con nosotros. Por cierto, todas estas cosas que tú conversas acá y que planteas a nuestro público, dentro de la estructura y dentro del actual modelo no son posibles. Tendría que haber un cambio de gobierno definitivamente. Bueno, tiene que haber un cambio de autoridades para que tengamos unas autoridades que tengan la visión y las competencias suficientes como para poderlo manejar, cosa que sin duda estas autoridades han demostrado ser incompetentes para poderlo hacer. Pero invitamos, yo creo, a todo el mundo a que vaya a ese congreso y que podamos debatir suficientemente cuál es el futuro que queremos. Bueno, gracias, Juan Pablo Larquiaga, presidente de Conindustria. Vamos a una pausa. Al retorno, pues, el segmento de lo actual.